A lo largo del tiempo, hemos descubierto que los bebés nacen con muchas capacidades asombrosas que parecieran ser difíciles de creer. Por ejemplo, se ha comprobado que pueden nadar con pocos meses de edad. Tienen la capacidad de sobrevivir varios días sin agua ni alimento en casos extremos, ya que se han encontrado recién nacidos vivos entre los escombros, aún después de días de una catástrofe. Y en el ámbito paranormal, se dice que los pequeños tienen la capacidad de ver, sentir y escuchar a entidades que no pertenecen a este plano. Evidentemente, todos estos poderes, por decirlo de alguna manera, los vamos perdiendo naturalmente con el paso de los meses y de los años. Y algunos otros, si dejamos de practicarlos, también los perdemos. Sin embargo, han existido casos muy insólitos, en los que algunos bebés han nacido con capacidades tan inusuales que sobrepasan la línea de lo normal y de lo que puede ser. Una vez cruzada esta línea, pueden verse como casos completamente aterradores. El día de hoy, te hablaremos de un caso así. Un caso que de hecho está muy bien documentado y fue atestiguado por diversas autoridades de la época, por lo que se tiene contemplado como un caso completamente real. Te estoy hablando específicamente de un caso que se dio en el estado mexicano de Durango, a inicios del siglo XIX. Un inquietante caso en el que un bebé recién nacido pudo hablar perfectamente como un adulto, teniendo solamente 4 días de edad. Él no balbuceó ni dijo palabras al azar. Ese niño tenía la capacidad de formular frases completamente entendibles y coherentes, por lo que incluso se barajeó la posibilidad de que era un alma reencarnada de la época de la independencia, cosa que en su época no fue bien vista por las autoridades eclesiásticas, y esto no tuvo un buen final. ¿Te gustaría escuchar más sobre este insólito caso? Entonces quédate con nosotros y descubre esta impactante historia. Esto es Voces Muertas. Era el año 1813. En un pueblo llamado Santiago Papasquiaro, en Durango, vivía una pequeña familia conformada por el padre, la madre y una pequeña niña de 7 años. La madre estaba embarazada y los 3 estaban entusiasmados por la llegada del nuevo integrante de la familia. Se prepararon bien para su recibimiento. Le tenían preparado su cuarto, en el cual aguardaba una cuna para acoger al pequeño. Finalmente, el día tan esperado llegó. Era un varón. La alegría era inmensa. El parto fue satisfactorio y tanto el bebé como la madre gozaban de buena salud. Al parecer todo marchaba a la perfección. En casa, el padre salía a trabajar como todos los días para llevar sustento a la familia. La madre realizaba sus tareas domésticas y la pequeña niña de 7 años apoyaba a su mamá en las tareas y en los cuidados del bebé. El niño se veía como un bebé común. Parecía no haber nada extraño en él. Se comportaba y actuaba propiamente como cualquier recién nacido. Pero al 4.º día de su nacimiento, sucedió algo que dejó a todos aterrados. La niña se encontraba meciendo al bebé en su cuna, cuando de pronto, el bebé exhaló un breve quejido y mencionó exactamente las siguientes palabras. No des tan recio la cuna, porque me duele la cabeza. Su hermanita, horrorizada, corrió a donde se encontraba su mamá y le contó lo que pasó. Su mamá lógicamente no le creyó, diciendo que probablemente lo había imaginado.
pero la pequeña juraba que era real lo que decía y no quería regresar al cuarto a seguir cuidando de su hermanito. Por lo que la madre entró al cuarto para ver cómo estaba su bebé, y tal y como era de esperarse, el pequeño estaba dentro de la cuna, boca arriba, manoteando y pataleando suave y tiernamente, de la misma forma en la que lo hace cualquier bebé. La madre comenzó a mecer la cuna, y tras unos segundos, el recién nacido le dijo exactamente las mismas palabras que minutos antes le había dicho a la niña. No des tan recio la cuna, porque me duele la cabeza. Las dos, muertas de miedo, salieron corriendo del cuarto. Sabían perfectamente que ese no era un comportamiento normal. No sabían qué hacer. Les daba miedo volver a verlo. Ellas esperaron algunos minutos en lo que se tranquilizaban y posteriormente se acercaron al cuarto. Abrieron lentamente la puerta para asomarse al interior de la habitación. Desde ahí, vieron que el pequeño seguía tranquilo, manoteando y pataleando. No mostraba ningún otro comportamiento extraño. A pesar de ello, ambas seguían muy asustadas y no se atrevían a volver a entrar. Fue así que la madre fue a la iglesia a buscar al padre, y una vez que lo encontró, le contó lo que estaba pasando con su hijo. El padre no le creyó lo que ella le decía, pero la duda se sembró en su cabeza después de escuchar sus continuas súplicas. El padre y la mujer fueron a la casa, y una vez ahí, él entró al cuarto para ver al niño. El sacerdote meció la cuna, tal y como la madre se lo indicó, y para su terrible sorpresa, el bebé volvió a hablar. Con voz clara y firme le dijo: Señor cura, me duele la cabeza. No mezca la cuna. Tampoco quiero que la mezca el alcalde, ni nadie. Él no supo cómo explicar ese extraño comportamiento, y muy aterrado salió de la casa de inmediato. La historia rápidamente se regó entre todos los habitantes de Santiago Papasquiaro, y llegó a los oídos del presidente municipal. Fue tanto el alboroto que se hizo, que él mismo mandó investigar qué pasaba con ese extraño bebé. Pronto se supo que todo era cierto, pero aún quedaba un poco de incredulidad en él, por lo que el mismo alcalde y un juez decidieron investigar por sí mismos si todo se trataba de un truco. Sin embargo, ellos mismos escucharon al bebé hablar. Si algo así sucediera el día de hoy, pudiéramos intuir que sería un hecho insólito que le daría la vuelta al mundo. Sin embargo, aquellos eran otros tiempos. Y al confirmar que los rumores eran ciertos, el pequeño fue señalado como un ser maligno salido del mismísimo infierno, así que debía morir de inmediato. Todos le tenían un profundo terror al bebé, incluida su propia familia, y no hubo nada que pudiera hacerlos cambiar de opinión. Y cuando el niño viejo, que así fue como apodaron al recién nacido, escuchó que planeaban degollarlo, hizo una última confesión que causó mayor miedo entre los presentes. Degollaron al cura Hidalgo, que era más inocente que yo, y no falta mucho para que conmigo hagan lo mismo. Estas palabras no hicieron otra cosa más que asustar todavía más a los habitantes de Santiago Papasquiaro, pues además de poder hablar, ¿cómo sabía el bebé quién fue el cura Hidalgo? ¿Cómo sabía de su muerte? Definitivamente aquel bebé se trataba de un ser infernal que conocía hasta los secretos más oscuros de la iglesia y el mundo. A ciencia cierta, no se sabe qué final tuvo el niño viejo, pero según cuentan algunos lugareños, fue asesinado por las autoridades locales debido a que fue considerado una amenaza. Por otra parte, se cree que este fue un auténtico pero extraño caso de reencarnación,
ya que el niño, entre tantas cosas que hablaba, describió perfectamente algunos episodios de la lucha de la independencia de México, aclarando, especialmente para todos aquellos que nos escuchan desde otro país, han de saber que el cura Hidalgo fue uno de los personajes más influyentes en dicho movimiento histórico. Y bueno, si este fuera el caso, se llegó a pensar que aquel niño era el alma reencarnada de una persona caída en combate. Uno de los datos más asombrosos de esta historia es que no es ficticia, ya que existen varios registros publicados por el cronista Everardo Gamiz Olivas, quien encontró un acta firmada por Antonio Berumen y José del Clemente Díaz, luego de testificar ante el gobernador. Acta que asegura que los hechos anteriormente narrados son completamente verídicos. Sin duda, una interesante y a su vez tétrica historia que merece ser recordada. ¿No lo crees? Pero dime, tú que me estás escuchando, ¿qué piensas sobre esta historia? ¿Crees que ese bebé era una entidad maligna? ¿O se trataría de un auténtico caso de reencarnación? ¿Se te ocurre alguna otra cosa que pudiera explicar este enigmático caso? Como siempre, estaré encantado de leer tu opinión o tu teoría en la caja de comentarios. Si este video ha sido de tu agrado, haznoslo saber con tu pulgar arriba. Suscríbete y activa las notificaciones para seguir escuchando nuestras historias. Únete a nuestras redes sociales para estar más en contacto con nosotros y recibir noticias del canal. Recuerda que también ahí puedes hacernos llegar tus experiencias, relatos, historias y creepypastas que quieras que narremos para todos ustedes. Con gusto te daremos el crédito por tu trabajo. Y no olvides suscribirte a nuestro canal principal, Frecuencia Paranormal. Esto es Voces Muertas. Buenas noches.